Y seguimos en Hoy Nos Toca la Noche hablando de consumo y de economía. Y por estas horas el gobierno se aferra justamente a un repunte del consumo, a una que la inflación se desacelere, para decirlo de una manera, y que el dólar esté estabilizado. Cree que de esa manera va a poder tener chances para la reelección. Incluso el ministro de Producción, Dante Sica, habló de este tema del consumo y dijo que está bajando. Escuchémoslo. Nos empieza a dar la impresión de que el nivel de actividad ha tocado fondo en este primer trimestre y en este proceso que estamos observando, de por un lado recuperación de exportaciones agrícolas más algunos programas de incentivo que estamos poniendo en marcha, empezamos a ver una recuperación del consumo, así que somos optimistas con respecto a que podamos empezar a ver a partir de estos meses una recuperación a nivel de actividad. Bueno, esto decía el ministro de Producción Dante Sica. En realidad lo que él dice es que hay un repunte del consumo, no que está bajando, que hay un repunte del consumo. Y para hablar de esto tenemos invitado hoy a Miguel Calvete, que es el presidente del Instituto de Consumo Masivo. Miguel, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Qué piensa de lo que dijo el ministro? ¿Es así? ¿Hay un repunte del consumo? Bueno, en realidad lo que es consumo masivo no. Hay un amesetamiento, dejó de caer el consumo, pero todavía no hay un repunte. No se ha tocado fondo en algunos rubros. Obviamente todo depende, no nos olvidemos que estamos en un año impar, los años impares son años electorales. Sí. Necesariamente el gobierno tiene que buscar herramientas que estimulen el consumo. Han lanzado nuevamente los planes de ahora 12, ahora 18 y demás, con una tasa subsidiada. Hasta hace muy poco era una tasa de prácticamente entre el 50 y 70%. Bueno, se está hablando de una tasa de un 30%. Convengamos que no es una tasa baja, pero bueno, a las tasas que estaban, las tasas bancarias es una tasa que estimula un poco más el consumo. De todas maneras, el consumidor hoy, ya sea el segmento S1 o el segmento C3, D4, la base de pirámide de consumo, tiene un proceder mucho más racional, un consumo mucho más planificado, un consumo donde vemos que los bienes esenciales son los que se priorizan en detrimento, por ejemplo, de bienes durables o de muchos servicios, ¿no? Hay una migración y una caída de muchos servicios. Me gustaría preguntarte sobre esta estrategia de precios cuidados que ahora se hizo extensiva, ¿no? Con los precios esenciales. Si vos es algo que apoyás si desde el sector lo ven con buenos ojos, o si como muchos economistas han apuntado, está más que probado que no funciona porque deriva en desabastecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu posición? Bueno, nosotros desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, desde INDECOM, desde la Federación de Comercio y Servicios y distintas asociaciones gremiales empresariales, entendemos que estas medidas son medidas paliativas, ¿no? Convengamos que no, tanto precios cuidados como precios esenciales no es el plan Marshall, no es que va a resolver no va a sacar a flote, claro. Exactamente. Sí sirve como referencia para el consumidor. Lamentablemente precios esenciales está en 2.500 puntos de venta en todo el país. 2.500 puntos de venta, para que se den una idea, es poco más del 1% de la cantidad de puntos donde se comercializan alimentos. Hay más de 200.000 puntos de venta donde se comercializan alimentos, razón por la cual, vuelvo a reiterar, es más que nada referencial y paliativo. Claro. Esto se lo manifestamos al ministro Sica. De hecho, en su momento yo le manifesté que se debería federalizar precios cuidados. ¿Por qué? En el caso de precios esenciales, que pertenece a precios cuidados, son 16 compañías, 16 grandes compañías que hoy tienen entre un 30 y un 40% de la participación en góndola, es decir, tienen una participación dominante, digamos, tienen una posición dominante en góndola. Tienen una escala de entrega a nivel nacional, pero por otro lado también va en detrimento de muchas pequeñas y medianas industrias locales que tienen escala justamente local, provincial o regional, NEA, NOA, Cuyo. Y justamente lo que hace falta, la principal herramienta para combatir la inflación es la competencia. Lo que no tenemos es competencia. El 75% prácticamente de todo lo que consumimos cuando entramos en un supermercado, ya sea de alimentos, bebidas, higiene personal, higiene hogar y demás,
lo producen 35 grandes compañías, el otro 30%, 25-30%, más de 10.000 pymes. Y creo que ahí es donde el gobierno tiene que apuntar a estimular esas pymes. Pero bueno, recién el invitado que me precedió dijo algo muy interesante, es decir, hay una presión fiscal muy fuerte. Vos hiciste un comentario donde el gobierno ahora está bajando impuestos por 30 días. En realidad, cualquier empresario que tenemos una composición y un armado de costos, cuando sabemos que va a venir una determinada medida de gobierno, que se va a tomar una determinada, automáticamente nos adaptamos a eso y prácticamente, ya sea por subsidio o por quita de impuestos o por una imposición de algún impuesto, adaptamos nuestro costo a eso. Entonces, creo que anunciar algo que va a ser solamente por 30 días no sirve. Uno de los principales estímulos, y lo están demostrando Estados Unidos hoy con la presidencia de Trump, más allá del proteccionismo que está aplicando Estados Unidos, es la quita y la baja de impuestos, sobre todo a la pequeña y la mediana industria, que creo que es uno de los principales estímulos, ¿no? Ahora, cuando uno habla, recién mencionaba usted el tema de las góndolas, la presencia de determinadas marcas en las góndolas o en cualquier segmento, ¿no? Es como prácticamente monopólico o oligopólico. Oligopólico. ¿Cómo se hace para poder romper con ese oligopolio? Porque uno dice, bueno, por ahí el gobierno no se calienta en desarmar esos oligopolios, pero ¿hay con qué abastecer ese sector? Por ejemplo, vamos y le decimos a la gente de Mastelone, bueno, se acabó, ustedes no pueden seguir teniendo el 100% de las góndolas. ¿Quién lo reemplaza? En realidad hay reemplazos, y vuelvo a repetir, regionalmente hay muchas pequeñas y medianas industrias. Si nosotros no tenemos que ir a Estados Unidos o a Europa, vamos a Uruguay, a Chile o a Brasil. Si encontramos un portfolio de un determinado producto, una determinada categoría de productos, encontramos 20 marcas. Esas 20 marcas pertenecen a 3 empresas en Argentina. Mientras que si vamos a Uruguay, es decir, no tenemos que ir, y Uruguay, convengamos que es un país que importa, no tiene integrada toda la cadena de valor, desde la espiga de trigo hasta el paquete de fideos que se exporta. Esas 20 marcas pertenecen a 10 o 12 empresas. Razón por la cual, evidentemente, lo que no está funcionando es lo que se conoce en Estados Unidos como la ley antimonopolios. Aquí es la Comisión de Defensa de la Competencia. La Comisión de Defensa de la Competencia se creó por ley en 1999 y recién este año comenzaron a funcionar los tribunales de defensa de la competencia. 20 años después. 20 años después. Entonces, evidentemente nos estamos equivocando. Hay mucho lobby, pasó en el sistema de medios, pasó en el sistema de telecomunicaciones. De hecho, durante todo el gobierno kirchnerista, de la época del presidente Kirchner y de la presidenta Cristina Kirchner, la Comisión de Defensa de la Competencia funcionó exclusivamente para el tema de medios y energía. Entonces le hago una pregunta más porque me quedó picando. A riesgo de sonar retórico, creo que en parte me la respondió, pero necesito que me la profundice. ¿Por qué cuando yo era chico iba a una góndola y tenía 50 marcas de leche, 50 de yogur, había una que nos regalaba yogures en la Ruta 2 y ahora hay 2 marcas? Bueno, el gran 3 con proceso, suerte. contrariamente a lo que piensa mucha gente, el gran proceso de concentración ocurrió en los últimos 10 años. Y te voy a dar marcas que hoy no están. Gándara. Pero por ejemplo, en el caso de Galletes, Bagley, Terrabuzzi, bueno, fueron compradas por Nabisco. A Nabisco la compró Kraft, a Kraft la compró Mondelez. Es decir, cada uno, hay una concentración, y son todas empresas que, en el caso de una bebida cola, la más importante del mundo, tiene 412 marcas. En el caso de Mondelez tiene 230 marcas. A nivel global, ¿qué ocurre? Voy a esto. Muchas de estas empresas simplemente tienen el branding, es decir, el producto, el RNE famoso, que es el Registro Nacional de Establecimientos, son muchos establecimientos que producen para estas empresas. Y hay algo que hacen en Estados Unidos, en Italia y en Francia. Depende de la integración del producto, la gran corporación, porque uno no está en contra de las corporaciones y las mega empresas, porque son necesarias para cualquier economía y todos los que somos libremercadistas pensamos así. Pero si uno tiene una gran, por ejemplo, un teléfono que es el teléfono de la manzanita, si tiene una integración, el 100% de este producto,
está integrado por el 60 o el 70% de empresas pymes, la empresa madre paga menos impuestos. Lo mismo ocurre con el sector automotor y demás. En la Argentina es exactamente al revés. Y somos el segundo país a nivel mundial, después del Sultanato de Brunei y otro más, que tiene mayor presión tributaria. Es una cosa de locos. Es de locos. Donde no hay una contraprestación. Entonces, creo que ahí es donde el gobierno tiene que apuntar, ¿no? Te llevo al tema de hábitos de consumo, ¿no? Sí. ¿Qué sector es el que cayó más, teniendo en cuenta que es lo que menos se compra, ¿no? Digo, vos antes hablaste de, bueno, las clases, las distintas clases, los segmentos socioeconómicos, pero ¿en dónde se ajusta la gente? ¿En dónde no se ajusta? ¿En dónde va a segundas marcas? ¿En dónde no va a segundas marcas? Y los sectores con mayor caída, ¿no? Hay un cambio de hábito evidente en el consumo. Hay cambios de hábitos que son coyunturales, económicos, básicamente caída del poder adquisitivo y de la capacidad de compra. Y después hay cambios sociales, sociológicos, que son por lo general los que perduran en el tiempo o por distintos motivos trascienden a las coyunturas económicas. Pero hablando de lo coyuntural, en los últimos 24 meses, lo que vemos, por ejemplo, en segundas marcas, vemos un crecimiento muy fuerte de segundas marcas, una participación del mercado en detrimento de primeras marcas. ¿Que son de supermercados en general? No, las terceras marcas o marcas blancas son de supermercados. Okay. Paradójicamente en Argentina las segundas marcas fueron compradas por las grandes marcas, las grandes compañías. Entonces seguimos en el mismo proceso. Entonces las que eran baratas ya empiezan a aumentar. Terrible. Entonces entran las terceras marcas o marcas blancas, que son las marcas de las cadenas y después marcas de pymes, que participan básicamente en proximidad, en los comercios de proximidad, autoservicios, supermercados chinos, almacenes de barrio, y no en las grandes cadenas. De ahí que a raíz de eso comienza el debate de la ley de góndolas, que a su vez comienza también porque no funciona la ley de defensa de la competencia. Y después en el caso de servicios lo que notamos es una migración muy fuerte, por ejemplo, bueno, la caída de la matrícula en la educación privada y el aumento de la matrícula de educación pública, la migración en planes de medicina prepaga que se están dando y el nacimiento y el crecimiento de nuevos planes mucho más económicos, obviamente con mayores cantidades de carencias. Eso es donde más, es decir, donde más la gente puede ajustar. En el caso de alimentos, hay una migración a segundas marcas, pero lógicamente la canasta básica obviamente deja alimentos proteicos, caso de carnes y demás, y aumentaron farináceos. Prácticamente se triplicó el consumo de farináceos, que son las harinas, el arroz. Las harinas, todos los derivados de harinas, que eso a su vez tiene un correlato en un costo social, ¿no? Básicamente en la salud pública y en la formación, sobre todo de temprana edad. Hoy leía un dato que me llamó mucho la atención y es que en supermercados y autoservicios el ticket promedio, lo que se llama el ticket promedio, ¿no? Que es el gasto promedio del cliente, está entre 10 y 15% por debajo de la inflación. Lo que, si no interpreto mal, es una medida de cómo se está achicando, ¿no? La familia está ajustando el cinturón. ¿Eso ustedes lo verifican? Sí. No bajó la cantidad de tickets, sí aumentó la frecuencia de compra, lo que antes era 2 a 3 veces por semana, hoy es prácticamente 1.3, es decir, la gente va más de una vez. Y por otro lado, tuvo una caída de un 15% que, si se lo sumamos a la inflación, obviamente el volumen de caída es muy fuerte. No llega a ser otros los cambios de hábito, el caso de las cosas prescindibles, como decíamos, ¿no? Los bienes durables, marroquinería, calzado, indumentaria, que son los sectores más afectados. Pero en el caso de alimentación encontramos que hay una caída de prácticamente casi 3%, 2,9% de la leche fluida en sachet. Leche fluida en sachet es el ítem o la referencia de mayor consumo y encontramos interanual una caída del 2,9%. Evidentemente eso se suple con algo, pero por lo general con lo que se suple es un costo para la formación, sobre todo de los chicos, ¿no? De temprana edad. Bueno, Miguel, tenemos que despedirte, muy interesante, y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con Santiago Ladino y todo el deporte.